Muchos piensan que es mismo Marcos. Ajá. Marcos siendo joven, más joven, y estaba por ahí, y como es algo personal, una vivencia personal, lo incluyó como para decir yo estaba ahí, ¿no? Pero no se sabe. Un inciso. Sí, Es que cuando los primeros discípulos, los apóstoles, trabajaban en Jerusalén, el centro de reuniones, de actividades, era en la casa de la madre de Marcos. de Marcos, sí. Entonces, él como joven ya conocía estos movimientos, ¿no? Sí. Sí. Sí, es verdad. Se reunían en la casa, y lo dice en Hechos, de Juan, por sobrenombre Marcos. Entonces es ese mismo Marcos. Seguramente él estaba ahí presente en el arresto de Jesús y menciona eso como una experiencia personal, porque si no, ¿cómo explicas que alguien diga esto de un joven que se quitó la sábana y salió corriendo? Y además un joven un poco jovencito, me imagino, Sí, en su edad. yo creo que fue movido por la curiosidad. Ujú. Al ver todo lo que se estaba moviendo, quiso ver y detrás de todo iba viendo Ujú. hasta que lo Salió corriendo. hasta que lo vieron. Sí. Muy bien. Lucas. Vamos a Lucas. Tiene una función de confirmar. Confirmar. ¿Por qué? Porque en los primeros versículos nos dice que Él quiere escribírtelas por orden cronológico, o Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa es la frase textual de lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, Lucas busca escribir las cosas por orden, entendemos cronológico, para que conozcas bien, para que compruebes, confirmes estas cosas en las cuales has sido instruido. Además de ser cronológico, también incluye una orientación geográfica en la que Jerusalén es el centro. Muchas veces se menciona que Jesús, sobre todo para el final, Jesús tenía que llegar a Jerusalén. Y le era necesario llegar a Jerusalén, dice Lucas. Puso su rostro como un pedernal para llegar a Jerusalén, ¿no? O sea, vemos mucho énfasis en eso en Lucas, en que tenía que llegar a Jerusalén para ir culminar su obra, que es la crucifixión. Entonces, hay cosas, es orden cronológico, pero también una orientación geográfica alrededor de Jerusalén. Y por último, Rubén, por favor. El último punto. Es el evangelio que menciona a las clases más desfavorecidas. Por ejemplo, las mujeres, una ramera, publicanos, zaqueo, samaritanos, gentiles, pobres. Sobre todo es el evangelio con más menciones de mujeres. Se menciona muchísimo el ministerio que tenían las mujeres para con los discípulos, los encuentros que Jesús tenía con la mujer serofenicia, la mujer adúltera, por eso pone una ramera, o sea, que es la que le unge, y dice, si supiera quién es el que le está ungiendo, no lo aceptaría, ¿no? Pues, pero claro que Jesús lo sabía. Los publicanos, Zaqueo, siendo un publicano también, samaritanos, etc. O sea, menciona muchas clases, las más desfavorecidas. Entonces también es un énfasis que encontramos ahí en Lucas. El Evangelio es para todos, es para todos. Todo aquel que cree, ¿verdad? Y luego cambie, obviamente, el Evangelio es arrepentimiento del estilo de vida que llevábamos para seguir en santidad a Jesucristo. Y por último, Juan, y ya terminamos. Juan. Bueno, preguntas de Lucas. ¿Alguna cosa? Entonces, por ejemplo, si por ejemplo Mateo se centra en los judíos,
Marcos en los gentiles, en Lucas podríamos decir, pues sí, en general a la humanidad o... Sí, porque exalta la humanidad de Cristo, entonces sí podría ser a todos los espectros, o a todas las clases sociales de la humanidad. Ay, debería saber esto. Lucas el año 58, después de Romanos. Romanos 56, Lucas 58. Es que si lo voy diciendo de uno en uno, sí que más o menos me acuerdo. Santiago 45... No, ya estoy matinando. Sí, 45 al 48. Mateo 50. Y luego 1 Tesalonicenses 50-51. 2 Tesalonicenses 51. Y así. Pero bueno, los tengo que machacar para mañana. Juan tiene una función evangelística. Bueno, todos, ¿no? Pero más aún. ¿Por qué? Bueno, estos son los versículos claves de Juan. Juan 20, 30 al 31. ¿Dicho versículo clave? Sí. Juan 20, 30 al 31. Ana, ¿lo puedes leer? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo estoy escribiendo para que creáis. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces su propósito es más evangelístico, como todos, pero gran énfasis en creer. Por eso es ese discurso con Nicodemo sobre creer para tener la vida eterna. Juan omite mucho del material de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos es un nombre que se le ha dado a Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos es misma óptica, ¿no? Se le ha dado así porque hay muchas cosas que se repiten entre ellos. Y bueno, le han dado ese nombre de misma óptica, como si estuvieran mirando las cosas desde una perspectiva. Pero a la vez hay muchas cosas que son diferentes, entonces complementarias unas de otras. Entonces bueno, el término como así se conoce lo usamos así. Pero también incluye mucho material, Juan, que no se encuentra en ellos. Muchísimo. Y como habíamos dicho, Juan escribe su evangelio en el año 85 al 90, o sea, ya prácticamente terminando ya su vida, porque Apocalipsis lo escribe en el año 95, entonces es ya casi al final. Entonces ya tenía experiencia sobre el trato con los hermanos en las iglesias y todo, entonces tiene tiempo para pensar exactamente qué es lo que quiero comunicar, qué verdades teológicas, y obviamente siendo guiados por el Espíritu Santo. Sí, estoy bien. Apocalipsis 95-96. Muy bien. Siguientes puntos ahí. Moisés, ¿puedes leer el primero? La teología de Juan es en esencia cristológica, en donde de 200 a 878 versículos descubren aspectos de la Trinidad. Alrededor de 878 versículos descubren aspectos de la Trinidad. Entonces, por eso Harris decía, la teología de Juan es cristología, o sea, está hablando de Cristo y cómo es Cristo. Por eso nos explica de dónde viene, su origen, su eternidad más bien en los cielos,
Y luego también, siguiente punto dice, capítulo 17 es el discurso más largo entre miembros de la Trinidad. O sea, el Hijo hablando con el Padre. Capítulo 17 es la oración en Getsemaní, en el huerto. La oración intercesora, que ora por sus discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y no solamente oro por ellos, sino por los que van a creer por su palabra. Entonces, es una oración sacerdotal. Podéis poner eso, oración sacerdotal de Cristo, porque es intercesora por nosotros. Siguiente, Marcelo, por favor. Carmelo, perdón. Siguiente punto. Nadie puede exponer más grandemente la deidad de Cristo que el hombre que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan. Es un poco... Yo lo estuve pensando, digo, ¿por qué mi profesor así lo puso? Pero nadie puede exponer más grandemente la deidad de Cristo que el hombre que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús. Fue Juan. Juan fue el apóstol que reclinó su cabeza. Es un poco contraste, ¿no? La deidad de Cristo, alguien que hizo algo físico, ¿no? Reclinó su pecho, pero es simplemente para acentuar, me imagino, las dos partes, la deidad y la humanidad de Cristo. Y eso lo encontramos en Juan, enfatiza la deidad, Cristo como Hijo de Dios, ¿verdad? Hemos dicho. Siguiente punto, Joaquín. Nadie puede exponer más exactamente la humanidad de Cristo que el hombre que le vio glorificado en su transfiguración. Esto lo encontramos en la primera epístola de Juan. Y ahora es al revés, también para enfatizar los dos espectros de Cristo, ¿no? Aquel que le vio glorificado, transfigurado, pero también habla de su humanidad y la defiende, porque primera de Juan dice, el que diga que Cristo no ha venido en carne, sea anatema. No le escuches ni le hables, anatema. Y él le vio glorificado, transfigurado, ¿no? Y eso lo encontramos en la epístola, en la primera epístola de Juan. Y por último, Rubén. Nadie puede exponer ambas cosas tan profundamente como Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque encontramos al Cordero de Dios sentado en el trono, glorificado también, pero a la vez mostrando sus marcas y viniendo a reinar aquí en la tierra. Así que en Apocalipsis encontramos a Juan exponiendo ambas cosas, la humanidad y la deidad de Cristo. Bien, ¿alguna pregunta de Juan? ¿O de Mateo, Marco, Lucas? Se me olvidó decir que esto es por eso pone introducción a los evangelios, a la teología de los evangelios. Si queremos profundizar en toda la teología de los evangelios, tendríamos que ver las palabras que más se repiten en cada evangelio, tendríamos que ver los bosquejos posibles de cada libro y además tener 3 o 4 para poder comparar. O sea que esto es una introducción a la teología de los evangelios, pero no pretendo llevarlo a cabo al 100%, porque sería demasiado. Muy bien. ¿Bien? ¿Todo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, vamos allá. Padre, gracias Señor, te damos por nuevamente tu persona. Gracias por tu Hijo Jesucristo que vino y se encarnó y vivió, Señor, Dios morando entre los hombres. Y gracias, Padre, por dejarnos estos 4 relatos, Señor, que nos confirman, que se complementan, que nos dan un testimonio fidedigno y verdadero
de la persona única que es Cristo. Y gracias también te damos por poder estudiarlo y poder aprender nuevas cosas. Pedimos, Señor, que nos ayudes a llevarlo a nuestro corazón y a practicarlo también y cada vez exaltarte más, Señor, sabiendo que eres único y que has hecho toda esta obra por nosotros también. Pedimos, Señor, que nos ayudes y nos bendigas el resto de la noche y también te rogamos por los alimentos, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien.